Ok, en los últimos domingos hemos estado hablando de varios temas que nos han dado la oportunidad de conocer más a Dios. Hemos estado hablando del reino de Dios, de saber que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, de que netamente somos espirituales. ¿Por qué llegamos a la conclusión de que somos espirituales? Porque cuando Dios formó al hombre, hizo el barro, sopló en su nariz aliento de vida, ¿sí? Sopló de su espíritu para que el hombre viviera. Entonces, sabemos que somos netamente espirituales porque, ¿por qué? Porque cuando Dios sopló de su vida, de su espíritu en nosotros, fue que nosotros empezamos a vivir. ¿Sí? Necesitamos del Espíritu de Dios. Cuando vemos a un muerto, el ejemplo que siempre colocamos es que cuando vemos un muerto en un ataúd, decimos, pero se fue. Y dice uno, ¿qué se fue? ¿Qué fue lo que se fue en ese momento? Su espíritu. Porque en Eclesiastés 12:7 dice que el espíritu vuelve a Dios y la carne vuelve a la tierra. O sea que esto que nosotros tenemos, esto va a quedar aquí. Nuestra alma, que es la suma del espíritu con el cuerpo, que es lo que somos nosotros, es la que va a quedar después viendo para dónde va. Si tomó la decisión por Dios, va a estar con Dios toda la eternidad, o si no, pues la palabra de Dios dice que va a ir al lago de fuego. También hablamos de que nacimos caídos, que somos seres, porque Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron, entonces nacemos espiritualmente muertos porque venimos por la descendencia de Adán. Adán y Eva pecaron y murieron espiritualmente, porque la palabra de Dios dijo, ciertamente si comieren del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán. Pero la cuestión es, ¿murieron físicamente? No. ¿Qué murió en ellos? La parte espiritual, o sea, la comunión con Dios. Ellos no, ya se rompió la comunión que había directa con Dios, donde ellos hablaban cara a cara con Dios. ¿Sí? Entonces, para volver a restablecer esa comunión con Dios, tenemos que nacer de nuevo. Hablamos en la primera lección del nacimiento, del nuevo nacimiento, que es cuando recibimos a Cristo como nuestro Dios y Salvador. Cuando confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor y creyéramos en el corazón de que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí. Amén. Después de que nosotros recibimos a Dios como nuestro único y suficiente Salvador, venimos a ser llamados hijos de Dios. En Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Hay algo que está equivocado en este mundo y es que la gente dice es que todos somos hijos de Dios. Entonces todos somos herederos de Dios, y eso no es cierto. Según la palabra de Dios dice que solo los que reciben a Jesucristo como Dios y Salvador les dio la potestad de ser hijos. ¿Sí? Solamente a los que recibieron, no a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, una persona que recibe el Espíritu de Dios empieza a ser un hijo y empieza a tener los beneficios de hijo de Dios. ¿Sí? Vimos también la parábola del hijo pródigo, cuando el amor del padre, vemos a un hijo que se fue del lado del padre y se fue para los lugares lejanos. Dice que le pidió la herencia a su papá y le dijo, por favor, deme la herencia que me corresponde, y él se la dio a él. ¿Y qué pasó? Él se la malgastó. Cuando estaba en los lugares lejanos, él decía que tenía tanta hambre que le provocaba comer la comida de los cerdos. Y entonces fue cuando cayó en sí que dijo, hombre, si en la casa de mi padre los obreros, los empleados comen mucho mejor que yo, voy a devolverme donde mi padre y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser tu hijo, hazme como uno de tus obreros. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos y nos alejamos de Dios, sentimos que estamos separados de Dios, empezamos a sentir las consecuencias de estar alejados del Padre, y cuando estamos en esa sequía, de pronto no pueda que no tenga una comida en abundancia física,
material, tenga de pronto todo lo material, pero de pronto no tenemos ese gozo, esa pasión por el Señor, y vemos que empezamos a tener esa hambre espiritual, y es cuando nosotros nos arrepentimos y decimos, verdaderamente debo de regresar al Padre. Pronto hay personas aquí que en este momento se han alejado del Señor, y es un momento de decir, en la casa de mi Padre hay abundancia. En la casa de mi Padre, los obreros, las personas que trabajan con Él, comen mejor que yo. Entonces, si yo soy hijo, voy a volverme al del Padre. Pero también vimos que el que da el valor del hijo es el Padre. ¿Sí? Porque el Padre, cuando Él llegó donde el Padre le dijo, Padre, no merezco ya más ser tu hijo, hazme como uno de tus obreros. Y dice, no Señor, usted es mi hijo. Traigan el mejor calzado, traigan el anillo, traigan un vestido nuevo y hagamos fiesta que que estaba perdido, hallado fue. ¿Sí? Entonces, el valor lo da quien es el Padre. Pueda que yo, por mis pecados y por las situaciones que yo he vivido en mi vida, de pronto yo me sienta indigno de ser hijo de Dios. Pero el que determina quién, si soy o no soy hijo, ¿quién es? El Padre. Ponía yo el ejemplo de mis hijas. Mis hijas pueda que se alejen, pueda que pierdan un año, pueda que hagan lo que sea, pero van a seguir siendo mis hijas. Mientras estén cerca a mí, yo las voy a poder ayudar en lo que yo pueda. Así es lo mismo con sus hijos, cada uno de ustedes. Ustedes van a estar pendientes de sus hijos todo el tiempo, porque son sus hijos, porque los ama. Así nos ama Dios a nosotros. En la medida en que nosotros estemos cerca de Él, vamos a estar protegidos. ¿Por qué? Por su bendición, por lo que Él quiere darnos, por la bendición de ser hijos de Dios. También hablamos de que Dios es amor. Dios en toda su esencia es amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Entonces, cuando Dios viene a morar en mi vida, el amor de Dios empieza a vivir en mí. Entonces, ya no vivo yo con mis sentimientos, sino con el amor de Dios. ¿Sí? El amor de Dios es el que empieza a tener efecto en mi vida. Entonces, yo no empiezo a amar con mis sentimientos, con mis emociones, sino con el amor de Dios. Pero el amor verdadero de Dios es el amor que no espera nada a cambio. Es el amor que todo lo da, que todo lo sufre, que todo lo espera, que nada espera a cambio. Es un amor desinteresado, no es un amor egoísta como el que nosotros tenemos. Que uno piensa que es que uno debe amar y a uno lo deben amar para hacerlo feliz a uno. Yo me caso para que me hagan feliz a mí. Y es lo contrario, el amor de Dios es, tú te casas para hacer feliz a la otra persona. ¿Sí? Porque no es un amor egoísta. El amor mío es un amor egoísta. Yo quiero que me den, que me den, que me den, que me den. El amor de Dios es dar, 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 dar. En Juan 3:16 dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el amor de Dios se basa en dar, no en recibir. Entonces, si Dios es amor y nos ama tanto, dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó nunca que nosotros llegáramos a ser buenos. Que muchas veces uno piensa, no, cuando yo sea bueno, entonces voy a ir ante el Señor. Cuando yo sea bueno, entonces yo empiezo a hacer las cosas. No, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si hubiera sido así, nunca hubiera venido Jesucristo. Porque ¿cuándo íbamos a ser buenos? ¿Cuándo íbamos a dejar de pecar? Nunca. Es más, aún siendo ya hijos de Dios, a veces cometemos errores y pecamos, porque la palabra de Dios dice que aquel que diga que no peca le está haciendo a Dios mentiroso. O sea que todos pecamos. El único que nos hace digno es la sangre de Cristo en nosotros. Ese es lo único que nos hace digno a nosotros. También hablamos la semana pasada de las decisiones. Decíamos nosotros que si nosotros somos hijos de Dios, que si somos hijos de un rey, ¿por qué no vivimos como príncipes? ¿Por qué vivimos a veces vidas que no son las vidas que de pronto nosotros esperaríamos tener? Y llegamos a la conclusión de que las decisiones que nosotros hemos tomado en el pasado han sido las que han afectado nuestra vida. ¿Sí? Por ejemplo, las decisiones que tomamos nosotros hoy, por ejemplo, las decisiones que ustedes tomen ya están afectando a este niño. Y es una responsabilidad bien grande porque según lo que yo haga no solamente afecta mi vida, mi futuro y mis cosas, sino también la de mis generaciones. Y es lo que mucha gente no tiene en cuenta. A veces nosotros tomamos decisiones así como a la ligera,
sin pensar las consecuencias que tienen esas decisiones. ¿Cómo puedo tomar yo una buena decisión? Solamente cuando yo le pido a Dios qué es lo que debo de hacer. Si verdaderamente esto que estoy haciendo le agrada a Él o no le agrada a Él. Si está en contra de sus principios o está en sus principios. O sea, las decisiones son muy importantes porque aún, imagínense, las decisiones que ellos tomen está afectando la vida de Él. Y más adelante, esas decisiones que Él tome van a afectar la vida de sus hijos y ni siquiera puede tener hijos. Y ya está afectando. El que un niño empiece a crecer en la iglesia, que empiece a crecer, a conocer lo que es Dios, que empiece a conocer la disciplina, el amor y todas las cosas que Dios tiene para él, va a afectar a sus generaciones. El del niño también, el de Mateo. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera pueden tener hijos, pero ya las decisiones de los padres y de ellos ya están empezando a afectar generaciones. Y ahora les voy a mostrar con el mensaje de hoy cómo una persona tomó buenas decisiones y han afectado a generaciones hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tomo la decisión de recibir a Jesucristo, a Dios, como mi Señor y Salvador, y el amor empieza a llegar a mí, entonces yo voy a tener buenas relaciones con todas las personas. Puedo tener la buena relación con mi esposa, porque es el amor de Dios el que está en mí. No es mi amor egoísta, sino el amor de Dios. Y entonces empezamos a tener unas buenas relaciones, no solamente con las personas, con el resto de la familia, sino también, por ejemplo, con los jefes, con los empleados de nuestras empresas y con todas las personas que están en el entorno, alrededor nuestro. Y al tener buenas relaciones con las personas, va a traer ¿qué? Lo que la palabra dice en Mateo 22:37, dice, vamos a hacer lo que es la voluntad de Dios. En Mateo 22:37 dice, Jesús dijo, amarás al Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿sí? Y al prójimo, con toda tu mente. Y este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Después de hacer esto, después de que empezamos a vivir con Dios, con el amor de Dios en nuestro corazón y empezamos a amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, viene lo que la palabra dice, buscad primeramente el reino de justicia y lo demás vendrá por añadidura. Nosotros siempre buscamos ¿qué? Las añadiduras primeramente y dejamos la parte espiritual para después. Ok, hoy vamos a hablar de un tema verdaderamente interesante y es un tema bastante difícil porque vamos a hablar de la fe. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 11, en Hebreos 11:6? 11:3, perdón. Dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya, y lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no se podían ver. O sea, realmente nosotros, como veíamos en el último versículo, nosotros estamos más pendientes de las añadiduras, de lo material, de lo que vemos. Pero Dios todo lo creó es de lo que no se ve. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que no se ve, primero es más importante que lo que se ve. Nosotros, el diablo, la mentira que nos ha metido es, vamos para lo que se ve, y lo que no se ve dejémoslo a un lado porque no se ve, porque pareciera que no fuera más importante. Pero realmente lo verdaderamente importante es lo que no se ve. Hablábamos, por ejemplo, este televisor. Este televisor, antes de hacerse, llegó a la mente de alguien. ¿Sí o no? Una persona pensó, es que se puede hacer un televisor así, más delgado, que de pronto le pueda entrar esto, que se le pueda hacer que se pueda tener sonido, que pueda tener estas cosas y toda la cosa. Y primero se hizo en la mente y después se materializó así en esto. O sea que todas las cosas se originan de lo que no se ve. Cuando Dios estaba en los cielos, Dios es espíritu, Dios no lo podemos ver. Cuando Dios creó el mundo, el universo, hizo de lo que no se ve, de la palabra, ¿hizo qué? Hizo todo lo que vemos hoy, con la palabra. ¿Sí? Dice, y creó Dios los cielos y la tierra, y creó Dios una luz que era el sol, y creó la luna, y creó las estrellas, y creó el universo, y creó el mundo, y creó todo, y adecuó todas las cosas como nosotros las vemos hoy. ¿Sí me entiendes? Sí. Los miércoles estamos hablando, David está hablando de un tema interesante que está
el miércoles pasado es de los pensamientos, de la mente, porque según lo que nosotros pensemos, eso somos. Según lo que sean mis pensamientos, así mismo yo voy a actuar. ¿Qué es lo que yo tengo en mi mente? Lo que yo tengo en mi mente se materializa precisamente en las cosas que vemos. Mi vida es hoy como yo la he pensado desde antes, ¿sí? Como he venido transformando mis pensamientos. Entonces, los pensamientos son muy importantes, pero hoy no vamos a hablar de pensamientos, vamos a hablar de la fe. En Hebreos 11:1 dice, ¿qué es esto de la fe? Dice, es confiar en Dios y estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Me entiendes? Aun aunque no se pueda ver, nosotros debemos estar convencidos de que lo que hay es cierto, de lo que nosotros podemos mirar espiritualmente, lo podemos palpar, lo podemos ver. Hoy hablábamos con Daniel y con Tuto sobre las enfermedades. Muchas veces nosotros cuando estamos enfermos, lo primero que hacemos es, ¿hay un dolor de cabeza? Busquemos la aspirina, busquemos el Tylenol, busquemos tal cosa, porque es lo que podemos ver. Pero nosotros no usamos las herramientas que nosotros tenemos, que son herramientas espirituales. ¿Qué tal si en vez de tomar una pastilla, vamos a poner manos? Vamos a orar. Oramos por este dolor, por esta enfermedad. Y si creemos verdaderamente, si tenemos la suficiente fe, dice, si creemos, dice aquí, si confiamos totalmente en Dios y estamos seguros que vamos a recibir lo que esperamos y estamos convencidos de que Dios existe, entonces vamos a ver el resultado de lo que nosotros creemos. ¿Sí me entiende? Es bien difícil a veces porque Satanás nos pone en la mente cosas imposibles, cosas que no, usted que va a orar, que va a quedar en ridículo, que cómo se va a poner a hacer esto, que no sé qué. A mí me pasó hace muchos años antes de venirme para acá, para el norte, para Norteamérica, hace por ahí 15 años, a mí me dio apendicitis. Y yo estaba con ese dolor todo el día y fuimos a una Cruz Roja en Cali y me tomaron un examen de sangre y detectaron que sí tenía apendicitis. Entonces me remitieron a un hospital. Cuando yo me fui a la casa a agarrar todas las cosas, llega y llamo al pastor mío, que es el que nos está ahora mentoreando, el pastor en Cali, y la pastora, la esposa de él, dijo, a usted no me van a operar. A mí me dio rabia. Porque le dije, esta señora, ¿cómo va a venir a decir? Yo con ese dolor yo andaba así. ¿Cómo va a decir esta señora que no me van a operar si yo soy el que estoy sintiendo el dolor, si yo soy el que estoy viviendo, si tengo un examen de sangre que dice que tengo apendicitis y ya estoy remitido, me están esperando para llegar y sacarme el apéndice? Yo voy a venir a decir que no me van a operar. Come on. La apendicitis nunca se sana. La apendicitis, si no se trata a tiempo, enfermera, se vuelve peritonitis, ¿sí o no? Y si se peritonea uno, adiós, te vi. Cuando yo llego al hospital empiezo con ese dolor y había una señora con una quejadera. ¡Ay! Pero un clamor, como un desespero. Entonces agarré yo y le paseaba por un lado, me paseaba por el otro. Estaba empezando los caminos del Señor. Hasta que la vi solita y le dije yo, señora, ¿puedo orar por usted? Entonces ella creo que ni me contestó, me dijo, sí, no me acuerdo, cada vez que yo empecé, Señor, en el nombre de Jesús, y empecé a orar por ella. Entonces yo me abrí, la señora al momentico de que dormía, no sé si se murió, el casi ya se quedó tranquilita. Seguí yo por ahí por urgencia, por allá estaba una señora también quejándose en un cuarto de una viejita, y estaba oscuro y yo no sabía qué hacer, entonces me paré en la puerta y empecé, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad. Le pido a esta enfermedad que en el nombre de Jesús se vaya y que tranquilice, que le quite todo dolor a esta persona que no hay que hacer. Me fui por allá cuando al rato la viejita tampoco. Oh my God. El caso es que cuando yo estuve haciendo toda esa ronda, cuando menos pienso, ya el dolor se me fue. Y yo dije, oh, man, no siento el dolor en la apendicitis. Y entonces se me viene a la mente que el Señor ya me sanó. Y digo yo, wow, y entonces, ¿y ahora qué? Entonces cuando llega el médico que está haciendo esta operación, me dice, bueno, sigue usted. Y yo, no, doctor, ya me sané. Y ese señor se pegó una enojada, porque ellos no creen en nada espiritual. El Señor me sanó. Y ¿cuál Señor me sanó? Hombre, camine, que eso es una simple operación, eso no demora nada, eso es rapidito. Y no, es que Señor, hermano, piénselo. Y él no sabe que hagamos una cosa. Yo le firmo un papel
donde lo deslindo de toda responsabilidad y yo asumo las consecuencias. Entonces, hombre, si es una simple operación, eso no va a doler, que venga, que no sé qué. Mire, hermano, le voy a decir una cosa, si usted no se opera ahora, mire el examen, aquí está, mire el examen de sangre, mire el dolor, mire todos los síntomas que usted tiene. Si usted en este momento no se opera, se va a peritonear y si se peritonea se muere. Entonces, no sabe que hagamos una cosa, yo le firmo el papel y si me siento mal, regreso. Le dice, pues aquí no va a regresar, señor, le voy a dar orden a los guardias que a usted no lo dejen entrar, porque usted tomó una decisión equivocada. Entonces le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces él me pusieron la hoja ahí, y ya cuando iba no me dice, hermano, piénselo. Y yo, piénselo, hermano, esto no duele, mire, piénselo, no voy a cometer un error. Si se peritonea, va a tener consecuencias. Piénselo, brother, piénselo. Y yo ahí con la mano ahí, ¿será que firmo o no firmo? Firmo o no firmo, firmo o no firmo. Y yo dije, en el nombre del Señor firmo y firmé y salí del hospital. Como a las 2 de la mañana salí. A las 3 de la mañana estaba en la iglesia dando testimonio de que no me han operado, que tenía el examen de apendicitis. Todavía la tengo, no sé si el Señor me la quitó o qué, pero ese día no me operaron de apendicitis, usted sabe, ¿no? Lo que es la apendicitis. Cuando uno tiene apendicitis, hay que operarlo, ¿sí o no? Pues a mí no me operaron con apendicitis, porque el Señor me sanó. Porque en ese momento que deposité mi fe en quién, en Dios y no en la operación. ¿Sí me entiende? Estaba empezando. ¿Fue fácil? No fue fácil. Fue algo muy difícil, porque una cosa es usted sentirlo y otra cosa es usted hacerlo. La pastora ha dicho, a él no lo operan, y al otro día, y usted tenía razón. Y le cuento, y el pastor me dejó de testimonio al frente, yo fui al frente y di testimonio, y le pido perdón a la pastora porque yo me enojé con ella ayer cuando yo estaba con ese dolor y ella dijo que, que no me iban a operar, a mí me dio rabia con ella, pastora, a mí me dio rabia con usted. Porque usted dijo que no me operaban y yo dije, esa señora, ¿por qué va a decir que no me opera si yo tengo el examen y yo tengo el apendicitis? Y verdad, no me operaron. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es creer precisamente en lo que no vemos, tener la absoluta confianza de que lo que Dios dice es cierto. ¿Sí? La certeza. Cuando nosotros tenemos la certeza, cuando alguien nos dice una palabra, ¿por qué nosotros a veces confiamos más en la palabra de un hombre o de las personas? Yo les hago una pregunta, todos ustedes se han movido alguna vez de casa, ¿verdad? Cuando ustedes antes de ir a moverse a la casa, fueron y hablaron con una persona y le dijeron, mire, yo quiero esta casa, yo necesito una casa, se la muestran, ese todo el proceso y firma la aplicación y después lo llaman y le dicen a uno, mire, ya está aprobado su crédito, haga el favor de traer el dinero del primer mes o el último mes y se puede mover para el 30 de tal mes, ¿sí? ¿Qué hace uno inmediatamente? Ahí mismo compra cajas, empieza a empacar, empieza a buscar el dibujo del camión o si va a buscar en lo de los camiones que tienen personas, o sea que uno empieza a caminar porque una persona le dijo a uno, no se preocupe, que ya la casa es suya. ¿Sí me entiende? O sea, nosotros confiamos en la palabra de mucha gente. De pronto si yo por ejemplo, ustedes creen que yo soy serio y yo le digo, Jaime, présteme $100, hermana, ¿la que usted me lo puede prestar? Yo se los pago tal día. ¿Usted me los presta, sí o no? Porque cree en mi palabra. Es más fácil creer en la palabra de la persona. Entonces, claro, él me los presta y el día que yo me comprometí, que le di mi palabra de pagárselos, yo se los pago, entonces estoy cumpliendo mi palabra. Pero él actuó prestándome los $100 a mí porque confió en mi palabra. ¿Sí me entiende? Entonces, el problema es que nosotros creemos más en la palabra o las cosas que vemos, pero no en la palabra de Dios que no vemos. Entonces, porque la palabra de Dios dice tal cosa, entonces si yo no hago conforme a lo que Dios dice, como lo que decía Sandra en el diezmo, si Dios dice traer tus diezmos a la polilla y haya bendición en tu casa, si yo creo en que Dios dice traer los diezmos aquí y haya bendición, entonces traer los diezmos aquí y allá, yo tengo que hacer, ¿qué empezar a hacer? A caminar, así como camino con fe con el camión, así como hago las cosas. Si Dios me dice, mire, si haces esto va a haber abundancia, y no estamos hablando de abundancia, ya hemos explicado que la abundancia es en amor, en gozo, en paz, en paciencia y en benignidad.
Si haces las cosas como yo te digo, va a haber mucha abundancia en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa. Y si tú te alejas de estas cosas, pues entonces va a haber bendición y va a haber cosas que no vemos, pero que si creemos en la palabra de Dios y hacemos las cosas, vamos a recibir. ¿Sí me entiende? O sea, hay cosas que nosotros no vemos. Hay cosas que, por ejemplo, uno, por ejemplo, tiene la tentación de pronto los casados, de pronto una tentación con alguna mujer que el diablo le pone una mujer a uno. Ay, uno la ve de pronto más joven y la ve más, lo que sea, pero una tentación. Si la palabra de Dios me dice, no adulteres, ¿sí? Porque si adulteras te va a ir mal, sino que ama a tu esposa con el amor de Dios. Y si yo obedezco la palabra de Dios en vez de obedecer mi sentimiento o lo que veo, entonces yo voy a tener bendición en mi matrimonio, porque mi matrimonio va a estar unido, porque vamos a estar gozosos, porque le va a dar buen ejemplo a mis hijos, porque van a haber muchas situaciones que nos va a favorecer. Pero si yo me dejo llevar por la vista y no por lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces voy a fracasar. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros hoy en día, cuando creemos en Dios, no andamos por vista, sino por fe. O sea, no es con vista. Es como un ejemplo de una vez un tipo un montañista, un alpinista, el hombre en la madrugada se cayó, se soltó, pero como ellos tienen esos lazos, tembló, pero estaba muy oscuro y él no podía ver. Él confiaba en Dios, él decía, Señor, ¿qué debo hacer en este momento? Y él estaba colgando así. Cuando él escuchó una voz que le dijo, corta la cuerda. Y él no quiso hacer caso. Y resulta de que al otro día por la mañana, cuando llegaron los rescatistas, lo encontraron muerto y resulta que estaba a 1 metro de altura de donde está. O sea que si él hubiera cortado, hubiera caído nomás ahí. Entonces, ¿cuántas veces nosotros el Señor nos está diciendo algo y nosotros no cortamos la cuerda? ¿Cuántas veces el Señor nos ha mostrado que una amistad no nos conviene y nosotros seguimos con esa amistad? Hasta que vemos que estábamos ahí. ¿Por qué no cortamos? ¿Cuántas veces estamos en un trabajo que de pronto no nos conviene y por qué no lo cortamos? Porque no, lo que vemos es el cheque o lo que vemos es tal cosa. O nos dan un trabajo donde de pronto nos aleja de la familia, nos aleja del Señor, nos aleja de las cosas que Dios nos ha dado. Y preferimos eso porque como vemos más atractivo el cheque, los $2 o $3 o los 5 o 10 dólares que le van a dar que lo que no se ve, que lo que es la armonía en el hogar, que es la comunión con Dios. Entonces nosotros siempre buscamos ir a donde nosotros vemos. Hay un personaje en la Biblia que nos habla mucho de la fe y es Abraham. Vamos a Hebreos 11:8. Mateo, ¿tienes la Biblia ahí? Hebreos 11:8. ¿Ok? Good. Dice, Abraham confió en Dios. Ustedes saben quién es Abraham, ¿no? Sí. Todos han escuchado hablar de Abraham. Abraham dice en Hebreos 11:8, dice, Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir a un país que él le diría. Aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él ya era muy viejo, Dios le dio la fuerza para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso, aún cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como las arenas que hay en la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Abraham tomó buenas decisiones. Abraham fue una persona que el Señor le dijo, Abraham, ven, vamos para una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Y qué hizo Abraham? Escuchó la palabra de Dios y le creyó. Me imagino que Abraham, dice, aquí en este relato dice que Abraham vivió en tiendas. ¿Sabes lo que son tiendas? Tiendas son como de carpa, ¿sí? Ajá.
Entonces, eso me vino anoche en la cabeza. Entonces, si él dice que vivía en tiendas, está especificando eso, es porque de pronto él vivía en un sitio donde era de pronto de ladrillo. O sea, que se desacomodó por ir a seguir la palabra de Dios. ¿Cuántos podríamos hacer eso? De que Dios nos diga, bueno, están en Canadá, ¿por qué no nos necesito que se vayan para la India o para Pakistán o por allá? A donde ustedes no van a tener la comodidad, donde van a pasar trabajo. Abraham lo hizo. Abraham no sabía ni para dónde ir. A una tierra que yo te mostraré. Imagínate, Mateo, una tierra donde no sabía. Y Dios le dijo, ve y yo te mostraré una tierra y te haré padre de muchas generaciones, de muchas naciones. Y no tenía hijos. Y ya Sara ya era muy de edad y era estéril. Sara, la esposa, ya era estéril. Entonces, ¿qué pasó? Confiar no solamente en salir de la tierra, sino también creer que Dios le va a dar un hijo con la esposa estéril, con la esposa que no ha tenido y que ya prácticamente ya le había llegado la menopausia, que ya no podía tener hijos. Solo un hombre pudo hacer eso, y eso fue Abraham. Confió en qué? En lo que no se veía, en la palabra de Dios, en lo que Dios le dijo a Abraham, vete, sal de tu tierra y tu parentela, que yo te voy a mostrar una tierra donde tú vas. Y vemos que Abraham salió. ¿Sí? Muchas veces nosotros creemos, decimos, no, yo creo en Dios. ¿Sí? Pues en Santiago, ¿lo tienes en Santiago? ¿No? Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que existe un solo Dios? Muy bien. Pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Aún los demonios creen en Dios. O sea, Satanás cree en Dios. Los demonios, todos los espíritus que salieron creen en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo sabe que Dios existe. El problema de nosotros es que nosotros creemos en Dios, creemos que hay un solo Dios, pero no le creemos a Dios. Y ese es el problema de nosotros. No le creemos que lo que está escrito en su palabra es la verdad absoluta. No creemos en que lo que Dios ha establecido, lo que ha dicho, sus mandamientos, las cosas que están escritas ahí, son verdad. Creemos más en las cosas que no vemos, que vemos, que en las cosas que no se ven. Por ejemplo, en mi mamá, ella le gustaba, yo no sé ahora cómo era, pero porque ella ya recibió al Señor, pero a ella le gustaba mucho, o ella recibía muchas cosas, de pronto las aguas. ¿Se acuerdan de cuando estaban enfermos, los remedios caseros? Y entonces uno tenía dolor de estómago y decía, vean, eso la hierbabuena, se pone agua, hierbabuena, una hierba que hay en Colombia que huele muy rico, no sé si en México. Sí, también. ¿Hierbabuena llama? Sí. La hierbabuena la coloca uno ahí en agua, le echa azúcar y se toma eso, y eso es bendito, decía mi mamá. Entonces uno depositaba la fe en la hierbabuena y se tomaba cuando uno tenía algo en el estómago y se le quitaba a uno. Porque la fe mueve montañas. Entonces, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y ella se movería. Tremendo, ¿eh? Solamente las personas que confían en Dios y que han podido dar el paso de fe son las personas que han podido ver maravillas. A Jaime le gusta y le llama la atención lo que es la sanidad. Bueno, Dios ya te dio el poder y la autoridad. En Marcos 16 dice que Dios nos dio toda autoridad ha sido delegada con Él y nos la dio a nosotros para que nosotros fuéramos y hiciéramos discípulos. Y en su nombre espantáramos demonios, en su nombre echáramos fuera demonios y enfermedades, sanáramos a los enfermos. Está escrito, el problema es que yo no lo creo. Si está escrito, si está escrito aquí, yo lo creo y yo empiezo a caminar en fe. Pero ¿cómo puedo ejercitar esa fe? Es empezando a dar pasitos de fe. Es empezando a que si tengo que tomar una decisión entre esto o lo que dice la palabra de Dios, ¿qué hago? ¿Lo que dice la palabra de Dios o lo que me dice fulano de tal o lo que me dice o lo que normalmente he vivido en mi vida como mis padres han hecho? ¿Qué hago? ¿Como lo hicieron mis padres, como todo el mundo lo hace o como lo hace la Biblia? A nosotros nos dicen que somos locos porque creemos en la palabra de Dios, porque somos de pronto honestos, porque somos diferentes al resto del mundo de la gente. Lo normal es que todo el mundo fuera como dice la palabra de Dios, pero desafortunadamente vivimos en un mundo caído, donde todo el mundo es diferente y el que hace las cosas de Dios es como loco. Este man está loco, este man le lavaron el cerebro, a este man le hicieron tal cosa.
pero nosotros debemos de vivir de acuerdo al manual. Decía un pastor, ¿y qué tal que cuando nosotros muriéramos nos diéramos cuenta de que esto era mentira? ¿Qué pasaría? Toda mi vida viví como es este libro. Y morí y resulta de que era mentira. ¿Qué perdería yo? Nada. Ahora, ¿qué ganaría? No, gané tener un buen matrimonio, tener unos hijos bien disciplinados, bien formaditos y con una cultura de creer en el Señor, con fe, que desde pequeños empezaron a crecer en el Señor. Gané que a pesar de todo, como yo era tan orgulloso, no gastaba cosas en lo que no debía, sino que empecé a manejar un presupuesto y a hacer las cosas como Dios dice y viví bien, nunca aguanté hambre, nunca pasó nada, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿qué tal si verdaderamente cuando yo muera, y es lo que yo creo, esto es lo que dice aquí, si es verdad? ¿Qué ganarías tú? Pues las promesas que vamos a estar la eternidad con Dios. ¿Qué ganaremos nosotros? De que cuando este cuerpo vuelva a la tierra, como dice en Eclesiastés 12:7, y el espíritu vuelva a Dios, mi alma va a estar con Dios el resto de la eternidad. Ahora pregunto, ¿qué pasaría si esto es verdad y la gente no creyó en esto? O sea, que los que no creyeron en esto, y esto es verdad, van a ir a una eternidad en el infierno. Porque está escrito. En Apocalipsis dice que los que no fueron hallados en el libro de la vida, fueron echados al lago de fuego. ¿Sí me entiendes? O sea, es algo que uno debe arriesgar. Ahora, la bendición más grande de todo esto no es que yo voy a recibir es cuando yo me muera, sino que desde ya empiezo a vivir ese cielo. ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. O sea, ¿qué quería Dios? Dios es espíritu, Dios no se ve. ¿Qué quería? Formó una persona para que se diera y puso a su espíritu en esa persona para que él fuera un representante mío en la tierra, en lo que se ve. Entonces, que se hicieran las cosas como son en el cielo, así en la tierra. O sea, entonces, vamos a decirte, yo te voy a decir, te voy a colocar aquí, te voy a decir cómo vas a hacer las cosas. Mira, haz esto, haz lo otro. Pregunta, si nosotros hubiéramos seguido el ejemplo de Dios, si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿cómo serían las cosas ahora? Este mundo que nosotros vivimos no fue el que creó Dios. Un paraíso, donde no tendríamos absolutamente nada, no habría peleas, no habrían divorcios, no habrían contiendas, no había envidia, no habían celos, no había orgullo, no había resentimientos, no había tanta maldad. Borracheras, herejías, disensiones, todas las cosas que habla la Biblia. ¿Por qué? Porque hubieran sido como Dios dice, o sea que el manual, o sea, si nosotros empezamos a caminar en fe, en caminar en lo que no vemos, en recibir lo que... Déjame, tranquila. Tranquila. Cuando nosotros empezamos a caminar en fe, empezamos a caminar en lo que dice la palabra de Dios, vamos a recibir bendición. O sea, vamos a empezar a vivir ese cielo, vivir como si estuviéramos en el cielo, aquí. Por eso nuestros hogares, por la palabra de Dios y Jesucristo nos decía a nosotros, ustedes son la luz del mundo. O sea que si yo en mi hogar, cuando empiezo yo a establecer las cosas del reino de Dios, cuando empiezo a obedecer a Dios, entonces mi hogar empieza a ser una luz en medio de tanta oscuridad. Nosotros en este mundo estamos en contra, estamos de visitantes, como jugamos cuando los equipos de fútbol. Va a jugar de visitantes, tiene todo en contra. Muchas veces hasta el árbitro, ¿sí o no? Sí. El árbitro, la tribuna, estamos jugando en el ambiente, todo, y todo el mundo lo silba a uno y le tira papeles, y le tira piedras, y le tira botellas, y todo eso porque nosotros somos el rival. Pues les voy a dar una mala noticia, nosotros estamos jugando de visitantes en este mundo. Porque este mundo, el rey de este mundo es Satanás. Y todo lo que nosotros hagamos va a ser en contra de él. Entonces él va a tratar de coger a su gente, va a tratar de coger sus espíritus, ¿para qué? Para dañar ese cielo, para que ya no seamos más luz en este mundo. Pero la ventaja que tenemos nosotros es que tenemos al Dios Todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra, al dueño de todo, nos está resguardando a nosotros, a nuestra familia. Entonces,
porque más grande es el que está en mí que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Es una promesa. Entonces, ¿quién venció al mundo? Jesucristo. Si yo estoy con Jesucristo, el que venció al mundo, entonces, ¿qué me va a preocupar? Entonces, hacer las cosas de Dios no es fácil, pero hay una gran bendición en seguir los mandatos de Dios. Una de las cosas que de las consecuencias, mire las decisiones, por ejemplo, la decisión que tomó Abraham de seguir a Dios, de seguir las instrucciones de Dios, aunque no lo veía, es lo que podemos ver hoy. El pueblo de Israel, la nación de Israel en este momento, todos son los descendientes de Abraham. Si ustedes van a Manhattan, ahí en Manhattan, en Nueva York, la parte más costosa, yo creo que, no es del mundo, porque creo que Mónaco es más costoso, pero es un lugar súper costosísimo, donde está prácticamente la gente que maneja el mundo. Pues Manhattan está lleno de judíos, y se puede decir que los judíos prácticamente son los dueños en este antico de todas las cosas en el mundo. Las empresas más grandes, las cosas más grandes que hay, son de los judíos. ¿Y por qué lo buscaron ellos? No, simplemente porque ellos son obedientes a la palabra de Dios, porque ellos buscan primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Hay una recompensa que no es solamente espiritual, sino también material, que va a llegar en su debido tiempo cuando yo pongo las cosas de Dios en primera. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo vendrá por añadidura. Israel hoy en día es una potencia mundial, y sabe que Israel es más pequeño que Ontario. No sé si Quebec, tenemos una abejita en Quebec, en Montreal, en su tierra. Que le mande un poquito de frío a ellos también de Quebec. ¿Sí? Es más pequeño Israel que Ontario, y aún así es temido por todo el mundo. ¿A usted no le parece tenaz que un país tan chiquitico la gente le dé miedo? Cuando han tirado misiles a Israel hace días, nomás hace días, y explotaban en el... Dice que es que Israel tiene una cúpula que los protege de los misiles. Resulta que el misil llega y ¡pum!, explota en el aire. En estos días nomás, ¿cuánto hace, David? ¿Es un mes, 2 meses? Es un mes o 2 meses. Tenían la batalla con los palestinos, y agarraban y tiraban las bombas, y las bombas estallan en el este. Ni una sola bomba llegó a Israel. En cambio, todas las que ellos tiraban, sí, pum, pum, pum. Eso no es algo que uno debería de pensar. Wow. Pero ¿quién fue el propulsor de eso? ¿Quién fue el que creyó? Abraham. Y eso pasó de generaciones. Fue a Isaac, y de Isaac fue a Jacob, y Jacob, así sucesivamente hasta el día de hoy. Es el pueblo escogido. Dios dijo, voy a separar a Abraham y a Sara para hacer una gran nación, para que sean de bendición en el mundo. Mira la promesa que le hizo Dios a Abraham en Génesis 12:1. Dice, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Hoy nos dice el Señor, gracias a ti bendeciré a todas las descendencias del mundo. A toda tu descendencia que van a formar un país. En esa época, Abraham, ¿qué se iba a imaginar que ese solo hijo que tenía en ese momento iba a ser parte de una nación hoy en día? Si trajéramos a Abraham, diríamos, vea, aquí está Israel, aquí está Manhattan, y en todo alrededor del mundo hay judíos. Aquí están su descendencia. ¿Usted lo podría creer? Yo creo que Abraham diría, wow, tremendo. O sea, nosotros tenemos la visión tan corta, tan limitada, que nosotros nomás vemos el hoy. ¿Sí? Estoy bien hoy y de pronto mañana. Pero quién sabe dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 10 años, ¿cómo estaré? No, pues no se sabe. Si Dios te mostrara y te diera, te va a llevar lo que tú vas a hacer, y las decisiones que estás tomando hoy, y lo que estás haciendo hoy, mira lo que va a repercutir, y ves a toda tu descendencia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, hasta 1000 generaciones, llegar a 1000 generaciones más adelante y ver ese panorama.
ver a todas tus generaciones, que de ti llegaron todas estas generaciones, ¿qué pensarías hoy? ¿Qué podría decir uno? Porque te puede mostrar también si has tomado malas decisiones. ¿Cómo serían las malas decisiones? ¿Cómo sería si tú tomaste malas decisiones y no pusiste cuidado a lo que Dios te decía? Vas a ver la consecuencia de toda la maldad que hay. En un libro yo leí que habían cogido la descendencia de dos personas, de un cristiano y una persona normal desde hace muchos años, y empezaron a mirar la descendencia de los hijos, cómo era que pasaba uno. Resulta de que uno no obedeció al Señor y él era ateo, fue un ateo y un cristiano, y ese ateo, la generación de él fue gente en la cárcel, prostitutas, ladrones, engañadores, gente que mejor dicho, más mantener en la cárcel, rebeldes, personas separadas, divorciadas. Y cuando miraron la del cristiano, la descendencia del cristiano, veían pastores, profetas, inclusive hubo vicepresidente de la República en Estados Unidos, y vieron gobernadores, alcaldes, familias, nunca hubo divorcio, sino que había familias unidas. ¿Sí me entiendes? O sea, en esa generación era una generación de bendición y la otra generación una maldición. Cuando Abraham escoge esto de seguir a Dios, de obedecerle a Dios y de hacer lo que Dios dijo, está recibiendo lo que... ¿Lo vio Abraham? No, no lo vio. Él alcanzó a ver hasta, no sé si hasta Jacob, no me acuerdo de los que han leído la palabra de Dios, no sé si a Jacob lo alcanzó a ver, pero sí a Isaac. ¿Me entiendes? O sea, Dios tiene un plan de bendición para cada uno de nosotros. Hay una prueba donde Dios le pone a Abraham, y fue la prueba máxima donde vemos como esta, si pasa esta prueba, esta es la prueba máxima que pasó, y es en Génesis 22. Y dice, algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo, imagínate, ya había salido de su tierra, de su parentela, y fuera de eso Dios lo probó. A veces Dios nos prueba a ver si nosotros estamos verdaderamente, vamos a ver si lo que dice fulanito de tal es cierto, vamos a ver si verdaderamente yo estoy sentado en el trono, si yo soy el primero en su vida, o qué es primero en la vida de fulanito de tal. Y entonces dice, lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tú tanto amas. Mire que ahí hay una enseñanza. Mateo, te voy a dar una enseñanza. Cuando Dios le dijo a Abraham, ¿sí? Le dijo, entrégame a tu hijo, tu único hijo, él ya tenía a Ismael, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con Ismael? Ismael fue producto de lo que él pensó, era algo en sus fuerzas naturales, en lo que veía. Como él no veía que Sara quedara en embarazo, Mateo, como él no veía que que Sara quedaba en embarazo, entonces ¿qué hizo? No, tengo un hijo con mi sirvienta y con mi, ¿cómo dice? Con mi esclava. Le dijo la misma Sara, de pronto es por ahí. Entonces, él dejó de mirar en lo que no se ve, en la promesa, en la palabra que Dios le había dicho que iba a hacer con Sara, su descendencia. Dejó de ver eso para ver qué, lo que se veía, la esclava. Claro, la esclava está fértil, la esclava está joven, con ella, fijo. Entonces, mire que Dios no toma en cuenta las cosas que nosotros hacemos para agradarle a Dios. No necesita ayuda. No necesita ayuda. La ayudita, exacto. La ayudita, Dios no toma en cuenta las ayuditas. Porque entre otras cosas dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Sabes cuáles son los trapos de inmundicia en esa época? ¿Ustedes lo saben? Sí. Los trapos de inmundicia eran los trapos que se colocaban las mujeres como las toallas higiénicas. Eso es un trapo de inmundicia. Entonces, para Dios, las obras que nosotros hacemos son como esos trapos. Después de que una mujer en periodo lo usa. ¿Ah? Entonces, dice, ¿no? A tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar.
A la mañana siguiente, Abraham madrugó y cortó la leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en el camino al lugar donde Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 sirvientes. Al tercer día, Abraham les dijo a sus sirvientes: quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos, y allí adoraremos, y luego regresaremos con ustedes. ¿Qué tal esa palabra ahí? ¿Qué es lo que dijo Abraham ahí? Quédense aquí, nosotros con mi hijo vamos a ir a adorar al Señor. Espérenos que nosotros después regresaremos. Luego, si él iba a matar a su hijo, exacto, si él iba a matar a su hijo, si iba a sacrificar a su hijo, ¿qué era lo más correcto que le hubiera hecho? Espérenme aquí, yo voy a ir a adorar al Señor y volveré. Iremos a adorar al Señor y volveré. Él lo dijo así. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham habló así? Porque Abraham creía en la palabra que Dios había dicho, en la promesa que había dicho. Con tu hijo, con Isaac, haré una gran nación, te multiplicaré, serán como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Con Isaac. ¿Sabe cuál era la fe que tenía Abraham en ese momento? De que si él sacrificaba a Isaac, Dios tenía el poder absoluto de resucitarlo. Sí, y él le dijo, no te preocupes, le dijo el hijo, no te preocupes que Dios proveerá. Y cuando ya en su corazón, ya lo había matado en su corazón, ya lo había sacrificado. Cuando él agarró en su corazón y ya le fue a meter la espada, el cuchillo en su corazón, él le dijo al Señor, quieto, Abraham, que ya, ahí, mira que ahí enredado un corderito, ahí está. Probó la fe de Abraham. ¿Ah? ¿Quiénes estarían capacitados y que el Señor les diga a uno, miren, vayan, sacrifiquen? Entonces, esta parte dice, regresaremos con ustedes. Dice, Abraham tomó la leña, se le puso Isaac sobre su hombro, y luego tomó el cuchillo, y los dos juntos siguieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham, Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecer a Dios? Le decía Gabriel. Abraham respondió, ya se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos su camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y le puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo, cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo. Abraham respondió. Y Dios le dijo, no le hagas daño al niño. Ya estoy convencido de que me obedeces, porque no negaste ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. Y vuelve y dice, a tu único hijo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos desperdiciado, no hemos perdido bendiciones porque no hemos estado firmes en lo que dice Dios? ¿Cuántas veces nosotros, mire, había una parte donde en un libro que yo leí que no sé si fue un sueño o algo, que una persona llegaba al cielo y que Dios le decía, venga, lo voy a llevar a esta habitación, y le abría una habitación y le mostraba todas las bendiciones que había preparado para esa persona. Cuando nosotros nacemos con un propósito. Dios ya sabe lo que va a hacer con nosotros. El problema es que nosotros no creemos en lo que Dios va a hacer con uno. ¿Sí me entiende? O sea, el problema mío es que yo creo que es que con mis fuerzas yo soy el que voy a hacer las cosas. Para mí es difícil, yo no sé si para todos los pastores, pero para mí es difícil pararme aquí a predicar de algo cuando yo no sé si de pronto lo que yo voy a hacer de pronto va a ser, en vez de ser bueno, de pronto va a ser malo para las personas, porque puedo dañar las cosas que Dios haga. Y para mí yo siento temor y temblor. Pero cuando yo voy a la palabra y cuando yo voy a esto, yo digo, Señor, yo estoy siendo obediente y estoy hablando lo que tú pones en mi corazón, entonces yo voy confiado en que es Él el que está hablando y no yo. Yo simplemente soy un instrumento. Cuando yo diga algo, nunca lo van a tomar como que es que, me la está echando, o está hablando de mí, o eso fue porque yo hice eso. No, yo no hablo nunca ni hago un mensaje para una persona. Yo simplemente oro y le pido, Señor, ¿qué debo hablar? Este tema de la fe es bien complicado porque
Hay mucha, yo creo que nadie vive 100% en fe como debería vivir. Yo creo que todos fallamos, porque hay circunstancias, hay situaciones en que nosotros nos vemos enfrentados y no somos capaces de tomar la decisión de Dios. Entonces, es un tema bien difícil, pero la palabra de Dios dice, ejercitemos la fe, empecemos a dar pasitos. Usted que le gusta la sanidad, cuando haya un enfermo, ore por él. Porque es que el problema de nosotros es que nosotros creemos que es que, como yo no estoy preparado, lo que hablaba Gabriel en el principio, yo no estoy preparado, yo fallé, o yo hice esto, yo hice lo otro, es que no eres tú el que lo va a hacer. Yo hablaba del testimonio de un pastor en Atlanta, que él cayó otra vez en el alcoholismo y el borracho agarraba y andaba borracho, y había un enfermo y ponía manos y pum, y lo sanaba. ¿Sabe por qué Dios permitía eso? Mostrándole a la gente es que no es la persona, no es el pastor, no es el hombre, no es Jaime el que va a sanar a la persona. Nosotros creemos que, no es que como he pecado tanto, entonces no puedo. ¿Sos vos? Es Dios el que va a hacer la sanidad, es Jesucristo, es en el nombre de Jesús que yo hago, que yo oro. Si la persona se sana, gloria a Dios. Si no se sana, es problema de Dios. ¿Quién queda mal? Si yo estoy orando en el nombre de Oscar, yo le ordeno a esta enfermedad que salga. Ah, el que queda mal soy yo. Pero si digo yo en el nombre de Jesús, yo creo, yo declaro la palabra de Dios, declaro las promesas. Digo, mire, en la palabra de Dios dice que si yo sano por los si yo oro por un enfermo, será sano. Que la palabra de Dios dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él y él será sano. Únjalo con aceite. Entonces, yo estoy declarando lo que dice aquí. Yo no estoy declarando lo que yo creo o lo que yo digo. Lo que yo creo es que, no, es que yo ayer hice una mentira, es que yo ayer pequé, es que yo tal cosa, es que no estoy haciendo esto, no estoy haciendo lo otro. Entonces, no, yo no puedo. Son las mentiras que le mete Satanás a uno en la mente. Yo soy hijo de Dios y no es con mi capacidad ni es con lo que yo creo, sino con el poder de Dios. Dios es el que va a orar, no soy yo. Así que cuando veo a un enfermo, así esté muerto, si Dios lo pone, ore por él, que Dios es el que lo va a resucitar. Porque Pablo, cuando se cayó un muchacho del tercer piso, muerto, oró por él y lo resucitó? ¿Fue Pablo? No, fue Dios. Pedro antes de morir el Señor lo negó 3 veces. Y dice que después de que recibió el Espíritu Santo, él pasaba y con las sombras él sanaba a la gente. Era la sombra de Pedro, era Pedro. No, es el Espíritu Santo. Es Dios el que hace la obra, no somos nosotros. Pero ¿con quién la hace? Con el que le cree. Con el que le cree. En la Niágara, ¿no han visto un señor que pasa los edificios y en las cataratas, sí? Sí. Él es cristiano. Y una vez iba a pasar con una carreta. Y le preguntó a una persona, ¿usted cree que yo soy capaz de pasar esto con la carreta? Y le dijo a la persona, sí, yo creo. ¿De verdad usted cree? ¿Usted cree que yo soy capaz de pasar? Sí, pues varias veces lo ha pasado, yo creo que sí. Entonces, si usted cree que yo puedo pasar esto, móntese en la carreta. ¿Ah? ¿Qué cree que es la persona? Eso nos pasa con Dios muchas veces. Creemos en Dios, pero no somos capaces de dar el paso. Creemos que Dios existe, pero como que nos quedamos ahí, como que, ay, sí, pero... O estamos así como cuando uno va a caer, ¿quién empieza a hacer? ¿Ah? Entonces vamos a orar